Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más sobre doctrina. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde nuestro objetivo es enseñar temas sólidos y profundos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos estudiar sobre un tema que, como adventistas del séptimo día, tenemos que conocerlo perfectamente para que no vayamos a caer en este error. Antes de hablar de lo que trata el tema, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que nos dirija. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Invocamos tu presencia, como dice tu palabra, de que tú estás donde te invocan de corazón. En este momento oramos a ti, Señor, para que nos des conocimiento y sabiduría, para que podamos asimilar correctamente tu palabra y que podamos escapar de cualquier tipo de engaño que quiera afectar nuestra comunión contigo y nuestra vida espiritual. Bendice este estudio de tu palabra, que podamos comprenderlo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay muchos adventistas que sin saberlo están predicando teología católica. ¿De qué vamos a hablar? Este tema lo hemos tocado muchas veces en nuestro canal y en nuestras redes sociales, pero hoy quiero enfatizar un punto en específico donde hay mucha confusión. Nos referimos a que muchos hermanos, por falta de conocimiento, sin saberlo, están predicando la doctrina católica del pecado original. Son miles de adventistas que sin saberlo están patrocinando esta doctrina católica del pecado original. Vamos así, a grandes rasgos, a hacer un repaso de dónde radica la confusión, porque al final quiero tocar un tema donde ahí está la mayor confusión. ¿Cuál es la raíz de toda esta confusión? Es que muchos no saben hacer diferencia entre lo que es naturaleza humana pecaminosa y lo que es el pecado. Son dos cosas distintas. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Lo que pasa es de que muchos hermanos, por escuchar otros predicadores o por no tener un estudio serio de la Biblia y de los textos, han llegado a malinterpretarlos y a enseñar una teología católica que ataca todas nuestras creencias y doctrinas que profesa el pueblo adventista. O sea que esta doctrina no simplemente es una falsa enseñanza, sino que es una doctrina errónea que ataca ferozmente todos nuestros pilares y toda la enseñanza que predica la Iglesia Adventista, claro, que está basada en el santuario y en toda la Biblia. Inclusive, esta teología del pecado original ataca frontalmente los mensajes de los tres ángeles y el mensaje de la justificación por la fe. Noten, hermanos, cuán peligrosa es esta doctrina. Por lo tanto, tenemos que advertir y tenemos que estudiar a profundidad la Biblia para que no seamos engañados. ¿Dónde radica la confusión? La raíz o el meollo de esta falsa doctrina es no saber hacer la diferencia entre lo que es naturaleza humana pecaminosa y lo que es el pecado en sí. Son dos cosas distintas, lo que es la naturaleza humana pecaminosa y lo que es el pecado. Vamos a ver que según la Biblia, lo que heredamos de Adán es una tendencia al mal o una naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué es la tendencia al mal? Es la inclinación natural, el deseo natural a hacer lo malo. Se le conoce como tendencia al mal o naturaleza humana pecaminosa. Eso se hereda de Adán. Eso es lo que heredamos. Y también heredamos la muerte física. Por culpa del pecado de Adán, heredamos una tendencia al mal y heredamos la muerte física, no la muerte eterna. Heredamos la muerte física que tenemos que afrontar
tarde o temprano, hijos de Dios y también impíos. Morimos, simplemente morimos, pero vamos a ver de que el morir físicamente no es pecado. Según la Biblia, lo que heredamos de Adán es la naturaleza humana pecaminosa. Eso lo dice la Biblia. La Biblia a esta tendencia al mal le da muchos nombres. Por ejemplo, Pablo le llama los deseos de la carne. Le llama también el poder del pecado. Noten que la tendencia al mal simplemente es los deseos de la carne, el poder del pecado. Vamos a ver en este estudio que el pecado no está en tenerla, sino en ceder a los deseos de la carne. Vamos a ver lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de profecía. Estoy predicando mayormente para un público adventista, pero yo sé que muchos hermanos que no son adventistas van a escuchar este mensaje y lo van a poder comprender a la luz de la Biblia. Noten cómo dice esta cita del libro Camino a Cristo, página 62, párrafo 2, hablando de lo que heredamos y que es la naturaleza humana pecaminosa, esa inclinación al mal. Dice así: antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo. Y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Noten que por culpa del pecado de Adán, heredamos una naturaleza humana pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores. Vamos a ver de que aquí hay un punto y seguido. No está diciendo que por culpa de tener esta naturaleza pecaminosa somos pecadores. No, simplemente vamos a ver de que somos pecadores cuando cedemos a los deseos de esta carne que tenemos. Tenemos una naturaleza humana pecaminosa que cuando nos dejamos dominar por ella, cuando cedemos a los deseos de la carne, es que cometemos en sí lo que es el pecado. Les explico. El pecado es como un teléfono. Yo siempre le he dicho, cuando alguien llama, el teléfono suena y suena. Así es, ahí está en nosotros esa naturaleza humana pecaminosa queriendo levantarse. El teléfono suena y suena, de nosotros depende si cedemos a tomarlo y contestamos. Pero si no cedemos, tarde o temprano la tentación se va a ir. Porque bíblicamente ser tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Y note cómo dice la cita: puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente a una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones. Noten, como las que nosotros tenemos que arrastrar. Noten, Cristo fue tentado como nosotros. Dice, sin embargo, su vida fue impecable. O sea que el pecado está en ceder a los deseos de la carne. Su vida fue impecable, murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados. Noten, Cristo ofrece quitar nuestros pecados, no quitarnos, podemos decir así, el hecho de haber nacido en este mundo. Porque Dios no nos va a condenar por haber nacido en este mundo, ni tampoco por heredar esa tendencia al mal, porque nosotros no decidimos traerla. Lo que sí nosotros, noten, lo que sí nos liberta Cristo es de que quitar nuestros pecados. Ya vamos a ver qué es pecado. Y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, noten, pecaminosa que haya sido nuestra vida, está diciendo por haber hecho actos pecaminosos, por haber tenido una mente corrompida.
El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como que si no hubieras pecado. Esto se llama justificación por la fe en la escatología. Cuando Cristo nos purifica y nos limpia de pecado, somos presentados delante del Padre como que si nunca hubiésemos pecado, porque el Padre ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino que ve a su Hijo. Por eso es que nosotros estamos escondidos en Cristo, dice Pablo. Estamos revestidos de Cristo. Van a disculpar porque se oyen cohetes, porque estamos en el mes de mayo, donde la Iglesia Católica hace lo que se le conoce como la Floren. Es una tradición donde andan en las casas y cuando hacen eso en las casas, después de que dan comida, revientan cohetes. Por eso es que se están oyendo cohetes. Pero terminando este mes de mayo desaparece esa tradición. Pero noten qué interesante, dice que Cristo, dice, sois aceptados por Dios como que si no hubieras pecado. Esto se llama justificación por la fe. Ahora, claramente presenta la Biblia que lo que heredamos es una naturaleza humana pecaminosa. No el pecado. El pecado no se puede heredar. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es una elección. Yo decido pecar o no. El pecado es una decisión que se decide en la mente. Noten cuán diferentes son las cosas. Yo no decido nacer en este mundo. Esa no es mi decisión. Pero sí puedo decidir pecar o no. La muerte primera no la decido yo, porque es consecuencia del pecado de Adán. Pero la muerte segunda sí la puedo decidir y puedo escapar de ella. Noten, son cosas bien diferentes, hermanos. Una cosa se hereda y la otra cosa es una decisión. Heredamos una naturaleza humana pecaminosa, pero no el pecado. El pecado no se hereda. El pecado está no en tener la naturaleza humana pecaminosa, sino en ceder. Esa es una conducta pecaminosa. Cuando cedemos a los deseos de la carne, cuando empezamos a pensar mal, cuando empezamos a ejecutar malos pensamientos, cuando somos codiciosos, cuando somos egocéntricos, cuando pensamos la maldad en el cerebro, porque el pecado inicia aquí. El pecado es una elección, no una condición. Por eso, hermanos, es erróneo decir que nacemos pecadores. Es teología católica, porque entonces tendríamos que aceptar el bautismo de infante. Es erróneo. A un bebé no se le puede llamar pecador porque no sabe lo que es lo bueno y lo malo. Heredó una tendencia al mal, heredó la muerte física porque un bebé puede morir también físicamente. Pero un bebé no puede elegir pecar o no. Tampoco un bebé no puede elegir creer en Cristo o aceptar a Cristo. Porque el creer y el aceptar a Cristo como Salvador es una decisión. El creer es un asentamiento intelectual. Claro, alguien puede decir, entonces los niños no necesitan Salvador. Sí, Dios los salva por misericordia, no porque los niños sean pecadores. ¿Me doy a explicar, hermano? Se llama misericordia. Dios dice que los niños son inocentes, de ellos es el reino de los cielos. Dios salva a los niños por pura misericordia, no porque ellos sean pecadores. El llamar a los bebés pecadores es teología católica. Muchos adventistas, sin saberlo, predican esta herejía de que nacemos pecadores. Y lo digo con respeto. No me vayan a malinterpretar, porque para malinterpretar las palabras de los predicadores somos buenos. Hay muchos, aún hasta pastores, y lo digo con respeto porque yo respeto a mis líderes. Yo respeto a mis líderes, pero también hay que decir la verdad. Yo he escuchado en internet aún hasta pastores y teólogos predicando esta doctrina que nacemos pecadores. Porque ellos a la tendencia al mal le aplican el término pecado. Es al revés. Ellos creen de que por nacer en este mundo y por heredar esa tendencia al mal, ya nos convertimos en infractores de la ley. Pero según la Biblia, el pecado es una elección que la decido acá,
en la mente. Por lo tanto, un bebé no tiene capacidad de decidir. Un loco tampoco tiene capacidad de decidir. Un retrasado mental no tiene capacidad de elegir. Por eso es que dice Elena de White que Dios va a salvar a los torpes y a los infantes. Esa gente que tiene enfermedades mentales, Dios por misericordia las va a salvar. No sabemos quiénes se van a condenar o quiénes Dios los va a condenar y a quiénes los va a salvar. Pero sí dice el Espíritu de Profecía, en el libro Eventos de los Últimos Días, dice que Dios va a salvar a los infantes y a los torpes, algo así dice la cita. Porque un niño, un bebé no tiene esa potestad de elegir, ni de creer, ni de pensar nada. Tampoco un loco. Por eso es que cuando hablamos de pecado, el pecado es una elección. El pecado es transgresión de la ley. Ahora la pregunta es, ¿cómo inicia el pecado? El pecado, antes de ejecutarse en acciones externas, es intenciones en el corazón. Explico. Para que existan malas acciones, tienen que haber deseos pecaminosos. Y eso inicia en la mente. O sea que para que exista el pecado, tiene que primero pensarse. Porque el pecado es una decisión, es una elección. ¿Comprendemos, hermanos? Yo quiero que comenten en los comentarios si comprenden lo que trato de decir. El pecado no es una condición, porque nadie nace malo, nadie nace con malas prácticas, nadie nace drogadicto, nadie nace prostíbulo, nadie nace ladrón, nadie nace asesino. Las personas se hacen por su propia decisión. Porque nadie puede justificar el pecado y decir, yo nací así, por lo tanto Dios me tiene que llevar al cielo así porque yo no tengo culpa de haber nacido así. Noten los efectos catastróficos de pensar de que el pecado se hereda. Eso tendría que justificarse el pecado entonces. Pero mi Biblia dice de que el pecado es una elección que inicia en la mente. 1 Juan 3, 4 al 5. Noten cómo dice. Vamos a ver de que Dios solamente culpa de pecado a quienes deciden pecar. Vamos a ver de que Dios solamente culpa de pecado a quienes deciden pecar, porque el pecado está en ceder a los deseos de la carne. Y puse el ejemplo del celular. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5 dice, 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5 dice este versículo tan claro como el agua de un manantial. Todo aquel que comete pecado, noten, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan está usando dos palabras en griego. Pueden buscar el diccionario Strong. Dice que acá la primera palabra es para decir pecado es armatía. El pecado es armatía. Todo aquel que comete pecado comete armatía. ¿Qué es armatía en griego? Errar al blanco. No darle al blanco. Eso es pecado. Porque el pecado es infracción de la ley. Aquí se usa otra palabra sinónima en griego, anomía. ¿Qué significa en la gramática griega? Sin ley. O sea que el que peca, erra al blanco y es obrero sin ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, noten para qué vino Cristo. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo no vino a morir para libertarnos de haber nacido en este mundo. Es absurdo e ilógico. Cristo vino a libertarnos del pecado. Noten, hermanos, Cristo no vino a libertarnos por haber nacido en este mundo, porque eso no es el pecado. Cristo no vino para eso. Dice que Cristo vino
para quitar nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Y no hay pecado en él. O sea, Cristo no vino a quebrantar la ley, sino que vino a libertarnos del pecado, que es quebrantar la ley. Noten cómo dice Gálatas 5, versículo 16 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Ahora noten que Pablo va a explicar con lujo de detalle que el pecado no está en tener esta carne que tenemos. Tóquese, noten hermanos, no cometemos el pecado por tener esta carne. El pecado está en ceder a los deseos de la carne. Y ahora el apóstol Pablo lo explica en lujo de detalle. Noten claramente, la Biblia hace distinción entre la naturaleza humana pecaminosa, la tendencia al mal y lo que es el pecado. Son dos cosas diferentes. Si usted comprende estos dos puntos, se le va a hacer fácil entender el concepto de pecado. Si no los entiende y hace una misma mezcla y se confunde, va a andar predicando teología católica del pecado original y solo le va a hacer falta que acepte el bautismo de bebés, que es otra doctrina antibíblica del sistema católico. El bautismo de bebés está estrechamente ligado con el pecado original, pero vamos a ver de que la Biblia enseña de que el pecado no está en tener el león que llevamos dentro, sino en darle de comer. Repito, el problema no está en tener el león. Ahí está el león. El león, si no le doy de comer, se va a morir de hambre. Si le doy de comer al león, se va a levantar ferozmente y me va a devorar. Entonces, para que el león que llevamos dentro, ese dragón que llevamos dentro, no se levante y no me devore, no hay que darle de comer. El problema está en darle de comer, no en tenerlo. ¿Me doy a entender? Porque yo no tengo culpa de tener ese león dentro. Se metió porque lo heredé de Adán. Yo no tengo culpa. El culpable es Adán. Por culpa del pecado de Adán, heredé esta tendencia al mal, esta naturaleza humana pecaminosa. Pero eso no es justificación para dejarme vencer por el poder del pecado. Pablo lo explica bien, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Noten, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. ¿Cómo, hermano? ¿Dónde está el problema? No satisfazcáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, para tener dominada la carne, ¿qué tengo que hacer? Someterme al Espíritu. El Espíritu no me quita esta carne. Ahí la voy a andar siempre. Pero ahora el Espíritu me ayuda a dominarla. Y vamos a luchar con esta carne, vamos a guerrear con esta carne para que no se levante. Vamos a ver hasta la venida de Cristo. Vamos a tener esta tendencia al mal hasta que Cristo venga. Vamos a tener este cuerpo pecaminoso hasta que Cristo venga. Porque la única forma de poder sacar este dragón que llevamos dentro es que Cristo nos transforme. Vamos a ver que la Biblia dice que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Noten, pero si sos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Noten los frutos de la carne. Ahora, esto sí es pecado. Aquí va el pecado. Noten, y vamos a ver de que todos estos pecados son infracción de la ley. Manifiestas son las obras de la carne, o mejor dicho, los frutos de las obras de la carne, que son adulterio. Eso sí es pecado. Pregunto, ¿hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio? Sí. Noten, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Noten, nadie nace chismoso, nadie nace adúltero, nadie nace homicida, nadie nace con la pacha de guaro, nadie nace con la cerveza en la boca. Noten, nadie nace pervertido. Noten, nadie nace envidioso, nadie nace hereje. Estas son simplemente obras de la carne que las ejecuta alguien con una mente pecaminosa. Borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que como ya os he dicho antes, dice Pablo, los que practican tales cosas, noten, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Noten que los que no van a heredar el reino de Dios son los que practican tales cosas, no los que nacen en esta tierra. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Cuánto comprenden lo que estoy diciendo? ¿Cuánto comprenden lo que Pablo dice? ¿Cuánto comprenden lo que la Biblia dice? Es sencillo, hermanos. Si nosotros comprendemos claramente este tema, vamos a quedar claro y no vamos a andar confundidos predicando una teología católica. Es terrible, hermanos, ver cómo Satanás ha infiltrado esta teología católica en muchos adventistas y la predican y la defienden y no se dan cuenta que es una teología católica. Esta teología católica del pecado original no tiene nada que ver con nuestras 28 creencias. Ninguna creencia de los adventistas habla del pecado original. Los adventistas oficialmente no creemos en pecado original. Inclusive las 28 creencias adventistas dicen de que heredamos una tendencia al mal, heredamos una naturaleza básica pecaminosa que se refiere a la tendencia al mal. En ningún momento nuestras 28 creencias enseñan de que nacemos pecadores o que el pecado se hereda. Nacemos con una propensión al mal, nacemos con una inclinación al mal, dicen nuestras 28 creencias. Las 28 creencias le llaman naturaleza pecaminosa básica. Noten, pecaminosidad básica le llama las 28 creencias a esta tendencia al mal. Y nuestro comentario bíblico adventista le llama tendencia al mal, una propensión al mal, lo que heredamos de Adán y Eva. Hermanos, lo que pasa es que no estamos leyendo. Son miles de adventistas que no estudian y como son ignorantes, no saben distinguir cuando alguien está predicando un error y cuando alguien está predicando la verdad. Ahora, noten cómo dice Santiago, cómo se origina el pecado. Y vamos a ver de que el pecado está en ceder a los deseos de la carne. ¿Y dónde inicia el pecado? En la mente. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 16. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 16 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea que ser tentado no es pecado. Cristo fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque el pecado no está en la tentación, sino en ceder a la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, eso es mal deseo. ¿Dónde inicia, hermanos, el pecado? En la mente. El mal deseo inicia en la mente. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Noten, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Noten, el pecado inicia en la concupiscencia, nuestra propia concupiscencia, el mal deseo. O sea, todo pecado inicia aquí en la mente. Noten, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo clásico, hablemos del adulterio. Mateo 5:28. Noten cómo dice Cristo. Mateo 5:28, para que veamos de que
Lo que dice Santiago está en perfecta armonía con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:28 dice, desde el 27 leamos, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pregunto, ¿qué mandamiento es ese de la ley? El séptimo mandamiento. Por eso es que decimos, cuando alguien comete adulterio, decimos se cayó del séptimo piso, porque el adulterio quebranta el séptimo mandamiento. Y dice Cristo acá, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, noten que no es simplemente por mirarla. Nosotros andamos por la calle, vamos a la playa, vemos televisión, vemos a las hermanas, vemos mujeres y también las mujeres ven hombres. Pero vamos a ver de que el pecado no está en mirar, sino en codiciar. Noten, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, noten, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el adulterio, antes de ser un acto, es un mal pensamiento. Antes de ser una acción, es una intención que inicia en el corazón. Noten, dice el comentario bíblico adventista comentando sobre Mateo 5:28, dice que la simple apreciación externa de la belleza no se considera pecado. El pecado está en codiciar. Cuando alguien codicia y desnuda a la persona, allí es el pecado. Cuando leí lo que dice el comentario bíblico adventista, me quedé impactado, que dice que la simple admiración o apreciación externa, admirar a alguien externamente, no se considera como pecado. El pecado está en codiciar sexualmente o morbosamente a la persona, ya sea ambos sexos. ¿Me doy a explicar, hermanos? Quiero que comenten en los comentarios y digan si me están entendiendo. El pecado no está en mirar, sino en codiciar. Pregunto, ¿por qué Eva pecó? Muchos dicen, porque Eva comió del fruto prohibido. Somos tan superficiales que no vemos el trasfondo de las cosas. Hermanos, antes de que Adán y Eva comieran el fruto, dice que lo había codiciado. ¿Por qué creen ustedes que Pablo, para hablar de la madre de todos los pecados, dijo, si no hubiese sido por la ley, no hubiese conocido qué es la codicia? Porque la madre de todos los pecados es la codicia, porque es en la mente que inicia todo deseo pecaminoso, adulterio, codicia. Falsos testimonios tiene que ver con amor propio, codicia. O sea, todo pecado tiene su origen en la codicia, en un deseo pecaminoso. Y Santiago dice que es claro, dice que el pecado está en ceder a la concupiscencia. Muchos no comprenden esto. Muchos están tremendamente confundidos. Inclusive, yo he escuchado a muchos hermanos que cuando están orando dicen, Señor, perdónanos, porque por ver y oír pecamos. Esa es una frase blasfemia. Esa es una frase apóstata. Esa es una herejía. Nadie peca por ver. Nadie peca por oír. Porque si por eso pecáramos, Dios se equivocó en hacernos los ojos y hacernos las orejas o los oídos. No, hermanos. Nosotros no pecamos por ver ni por oír. Pecamos ¿por qué? Por codiciar y albergar en nuestro corazón el deseo pecaminoso. Hermanos, el pecado no se hereda, el pecado es una decisión. Porque si no fuese una decisión, entonces Dios tendría que justificar el pecado y tendríamos que nosotros justificarlo también. Pero la Biblia en ninguna forma justifica el pecado, porque el pecado es una elección, porque el pecado no se hereda, es una decisión de cada uno de nosotros. La Biblia dice claramente esto, Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Noten, cada uno morirá por su pecado. Leamos lo que dice hoy Deuteronomio 1:39. Deuteronomio 1:39. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, hablando de
¿quiénes eran los únicos que iban a entrar a la Canaán terrenal? Dice que iban a ser Caleb y Josué. ¿Y quiénes van? Noten cómo dice Deuteronomio 1:39. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, para que veamos. Deuteronomio 1:39 dice así, dice, leamos, y vuestros niños, se infiere por el contexto que eran niños pequeños recién nacidos, que no tenían uso de razón, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy, porque estaban pequeños en ese momento, más grandes iban a saberlo, que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá y a ellos se la daré y ellos la heredarán, hablando de la tierra prometida. Noten, interesante, hermano, muy interesante. Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí porque los tales es el reino de los cielos. Noten cómo dice Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. En el griego es el nefesh. La vida que pecare o la persona que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aunque los padres dan malos ejemplos, pero los hijos son culpables cuando siguen la conducta de sus padres y son castigados por sus propios pecados. ¿Me doy a explicar? Un hijo no puede pagar lo que el padre hizo, ni viceversa. Cada quien pagará por su propio pecado. Noten qué interesante lo que dice el Espíritu de Profecía, hablando de que el pecado es una elección. Patriarcas y Profetas, página 395, párrafo 2 dice, Patriarcas y Profetas, página 395, párrafo 2. Ni aún las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Vimos que Santiago dice que ser tentado no es pecado. Ni aún las mayores tentaciones no pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. Por eso es que, hermanos, no hay que echarle la culpa a alguien. Por culpa de aquel, por culpa de aquella persona hice esto. No tuve otra alternativa. Hice esto porque me forzaron a hacerlo. Hice esto porque aquella persona tuvo la culpa. Hice esto porque el hermano tenía la culpa. Hice eso porque el predicador me ofendió. Imponen un montón de excusas. Excusas baratan. Aquí dice, siempre la transgresión será un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo e inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Podemos ser vencedores. O sea que el pecado se puede vencer. ¿Por qué creen ustedes de que las promesas a las 7 iglesias de Apocalipsis dice el que venciere, el que venciere, el que venciere? Las 7 promesas dicen lo mismo, el que venciere, porque se puede vencer. Porque el pecado original dice que el pecado no se puede vencer. De acá es donde surge la blasfemia y la herejía, que el pueblo de Dios se estará pecando hasta que Cristo venga, porque el pecado no se puede vencer, porque es un estado, es una condición. Noten qué terrible es confundir las cosas. Terrible. Decimos blasfemias y herejías sin saberlo, porque estamos estudiando y escuchando mensajes católicos. Ya no queremos estudiar la Biblia ni estudiar el Espíritu de Profecía. Y repito, lo que heredamos de Adán y Eva es una tendencia al mal, no al pecado. El pecado es una elección. Noten cómo dice esta otra cita. Esta otra cita es más clara. Conflicto de los siglos, página 500, párrafo 1. Nadie. O sea que Dios no excusa el pecado. Nosotros es que lo excusamos. Decimos nosotros, mentira blanca. No tuve otra alternativa. El hermano, mire, me hizo esto. Por eso que yo hice esto. Hermano, ¿por qué no quiere venir ya a la iglesia?
Fíjese que el hermano Rafael Díaz dijo un sermón muy fuerte y me dañó los sentimientos. Excusa barata. Son excusas. Nadie sin su propio consentimiento, o sea que está hablando de algo intelectual. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Según la Biblia y el espíritu de profecía, dice que podemos vencer nuestros pecados. Si usted escucha a un predicador, no importa la posición que tenga, no importa las maestrías que tenga, si le predica de que nadie puede vencer el pecado porque nacimos así, es una doctrina diabólica que sale de la misma boca de la serpiente. No podemos dejarnos engañar, hermano. Mi Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estamos hablando de impecabilidad. No estamos hablando de presunción, porque ese es el otro extremo de la apostasía. No estamos hablando de perfeccionismo ni de fariseísmo. Así que quítese de su mente ese prejuicio y seamos humildes en aceptar lo que dice la Biblia. Mi Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta es: ¿por qué nosotros entonces somos vencidos por las tentaciones? ¿Por qué caemos? Sencillo. Porque nos desconectamos de la presencia de Dios. Nos descuidamos del estudio de la Biblia, de la oración. Nos apartamos de Cristo. Por eso es que cedemos a la tentación y pecamos. Noten, el diablo no puede forzar a nadie a pecar. La transgresión siempre será un acto nuestro. Elena de White tenía claro el concepto de pecado. Nunca, jamás, Elena de White escribió más de 100,000 páginas a puño de letra, cartas, libros a puño de letra, y ni una vez Elena de White se refirió a que nacemos pecadores. Ni una vez dijo Elena de White de que tener la tendencia al mal sea pecado. Ni una sola vez. Si Elena de White hubiese dicho eso en alguna cita, hubiese estado predicando pecado original o doctrina calvinista. Los adventistas no somos agustinos ni somos calvinistas. Nosotros no creemos en esa doctrina del pecado original. Nosotros creemos de que el pecado es una elección. Conflicto de los siglos, página 484, párrafo 1 dice: Conflicto de los siglos, página 484, párrafo 1 dice: la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Lo dice la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Y lo que dice ella está en perfecta armonía con lo que dice la Biblia: el pecado es transgresión de la ley. Ahora la pregunta es, noten todo lo que expliqué y todo lo que dije para llegar a este punto. Es necesario, hermanos, porque esta es una clase, son clases estas, hermano. Yo bien pudiese saltar como canguro hasta el último tope, pero ¿de qué sirve? Van a quedar confundidos. Más peor los hermanos que son nuevos en la fe. Si no se les explica bien esto, van a quedar confundidos. Por eso, como maestro de Biblia y con el don que Dios me ha dado, tengo que explicar punto por punto esto para que no vaya a haber ninguna confusión y pueda quedar claro la diferencia entre naturaleza pecaminosa o tendencia al mal y lo que es el pecado. Una cosa la heredamos y la otra cosa es una elección. Sencillo. Esto lo puede entender hasta un bebé. Claro, es un sarcasmo. Esto lo puede entender hasta un bebé. Es como quitarle un bombón a un bebé. Sencillo de entender. Simplemente sigamos los pasos y lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué hicimos toda esta explicación? Porque aquí va la confusión. Según lo que hemos estudiado, ¿qué es lo que vamos a tener hasta que Cristo venga? Según lo que hemos estudiado, ¿qué es lo que vamos a llevar
hasta la venida de Cristo? ¿El pecado o la tendencia al mal? ¿Qué es? ¿Qué es lo que vamos a llevar hasta que Cristo venga? ¿La naturaleza pecaminosa que tenemos o el pecado? Si creemos de que vamos a llevar el pecado hasta que Cristo venga, entonces Cristo, en lugar de venir a llevarnos al cielo, viene a perdonar pecado. Y mi Biblia dice que no viene a eso. No viene Cristo a perdonar pecado. ¿Viene a llevar qué? A los que vencieron el pecado. O sea que lo que tendremos hasta que Cristo venga no es el pecado, sino que es esta tendencia al mal, esta naturaleza pecaminosa, este cuerpo corruptible es el que vamos a llevar hasta que Cristo venga, para que Cristo con un milagro nos transforme. Noten cómo dice Pablo, 1 Corintios 15, 53 al 54. Muchos usan esta cita y la tuercen y la sacan de contexto para decir de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. La cita no está hablando de eso. Noten cómo dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 54. ¿Por qué es necesario que esto corruptible? ¿Qué es esto corruptible? Nuestro cuerpo. ¿Qué pasa porque es corruptible? Es muriendo y se lo comen los gusanos y hiede y se pudre. Somos corruptibles. Noten, esto no lo podemos evitar. ¿Usted cree que podemos evitar eso? De morirnos y que no los coman los gusanos. Eso nadie lo puede evitar. Yo no puedo escapar de eso. Si me muero, me van a comer los gusanos. Noten. Pero es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción. O sea que cuando Cristo venga por segunda vez, vamos a volver a tener carne santa como la de Adán antes de su caída. Noten. Mientras hoy tenemos que lidiar con esta naturaleza y vamos a lidiar con ella hasta que Cristo venga, porque será Él que nos va a transformar cuando Él venga. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, o sea que está hablando del cuerpo físico, de nuestra naturaleza pecaminosa, está hablando, no está hablando del pecado. Pablo no está hablando del pecado acá. Pablo no está dando una cátedra de pecado, sino está hablando de lo que ha causado el pecado y que con la resurrección vamos a ser transformados. Inclusive el capítulo 15 de 1 Corintios es una exposición magistral de Pablo que hace de la resurrección del justo. Noten, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, o sea que vamos a ser inmortales hasta que Cristo venga. Noten, hoy no somos inmortales, seremos inmortales. Noten, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hoy entiendo que Pablo no está hablando de pecado, sino está hablando de las consecuencias del pecado en sí, que por culpa del pecado de Adán heredamos la tendencia al mal, heredamos la muerte, somos corruptibles, tenemos que morir, tenemos que afrontar la muerte tarde o temprano, somos seres corruptos y vamos a lidiar con esto hasta que Cristo venga y seamos transformados. Ese es el tema de Pablo. Ahora vamos a ver de que el pecado nadie lo va a aportar hasta que Cristo venga. Ningún justo llevará pecados hasta que Cristo venga. Inclusive, los adventistas conocemos bien este tema del santuario. Por eso es que les dije en este estudio que la teología del pecado original ataca frontalmente el juicio investigador, ataca el santuario, ataca la justificación por la fe, ataca la vindicación del carácter de Dios, ataca el cierre de la puerta de la gracia, ataca el plan de salvación, todo lo ataca. Según mi Biblia, antes de que Cristo venga por segunda vez, mucho antes, se habrá cerrado la puerta de la gracia. ¿Qué es cerrarse la puerta de la gracia? Cristo habrá salido del santuario. Ahora, ¿dónde se meten los pecados? En el santuario. Noten, cuando nos arrepentimos de corazón, el pecado entra en el santuario y Cristo, a través de una obra de juicio, lo está purificando en el santuario. Pero cuando Cristo salga del lugar santísimo y se cierre la puerta de la gracia, el santuario habrá quedado cerrado, dice Apocalipsis 15:8, que nadie podía entrar
porque el oficio del santuario había caducado. Si los justos van a estar pecando hasta que Cristo venga, es ilógico y absurdo, porque ¿dónde van a meter el pecado? Si Cristo habrá salido del lugar santísimo del santuario. O sea que según desde esta perspectiva, los justos, que son la última generación de los 144,000, habrán vencido el pecado antes de que cierre la puerta de la gracia. Claro que este es un mensaje para verdad presente. El pecado no lo tenemos que vencer hasta el final, sino que la Biblia dice hoy, porque no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia. Por eso es que, aunque es un mensaje católico, también es un mensaje de verdad presente. Hoy tenemos que dejar de pecar, bíblicamente. Pero teológicamente y escatológicamente, el remanente habrá vencido el pecado antes de aquel día, antes de que cierre la puerta de la gracia. Noten, la tendencia normal la vamos a llevar hasta que Cristo venga. Ese cuerpo pecaminoso. Pero el pecado, el remanente, lo habrá tenido que vencer antes de que se cierre la puerta de la gracia. Apocalipsis 22:11 dice: el que es justo sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque se habrá cerrado la puerta de la gracia y nadie va a poder meter pecados al santuario. ¿Por qué? Porque Cristo habrá salido del lugar santísimo y ya no va a ser juez, sino que será Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no habrá una obra mediadora, ya no habrá intercesor. Cuando Cristo se salga del lugar santísimo y se cierre la puerta de la gracia, el remanente habrá quedado sin intercesor. Entonces, ¿cómo es posible que van a estar pecando? ¿A dónde van a meter pecado? El diablo quiere que creamos esa teología errónea, esa teología tuerta del pecado original. Los adventistas no creemos en ese tipo de teología. Nuestra teología está basada en el santuario. Tenemos una teología diferente. No somos católicos ni somos calvinistas. Y no quiero que me crean a mí, porque siempre he dicho que mi objetivo es que usted vaya a investigar para que no me vaya a condenar. Al contrario, esta enseñanza armoniza perfectamente bien con nuestras 28 creencias y 6 doctrinas que tiene la Iglesia Adventista. Lo hemos explicado. Lean, hermanos. Paso horas estudiando y jamás les voy a venir a decir una herejía o una falsa doctrina aquí al púlpito. He estudiado nuestras creencias, el comentario bíblico adventista, lo que creemos como adventistas del séptimo día. Y ninguna creencia o doctrina, tenemos 28 creencias y 6 doctrinas, ninguna de ellas enseña tal cosa del pecado original. Ninguna. Para terminar, les voy a leer una poderosa cita de Ellen G. White, donde nos dice que el pecado, el pueblo de Dios tendría que haberlo vencido antes de que cierre la puerta de la gracia, antes de ese día. ¿Cómo es posible que alguien me va a decir que el pecado vamos a tenerlo hasta que Cristo venga? Inclusive algunos así lo enseñan, porque creen de que naturaleza humana pecaminosa es lo mismo que el pecado. Una cosa la vamos a tener hasta que Cristo venga y lo otro se habrá vencido antes de que Cristo venga por segunda vez, antes de que cierre la puerta de la gracia. Esta cita lo deja más que claro. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 318, párrafo 1. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 318, párrafo 1 dice: creemos sin duda alguna que Cristo va a venir. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Cristo va a venir pronto, dice la cita. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Amén. Sí. No tenemos la menor duda. Claro, por eso lo llamamos adventistas. Cuando Él venga, noten, aquí va que esta cita amarra todo el tema que hemos estudiado. Esta cita perfecciona todo lo que hemos estudiado. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados. Cristo no viene a limpiar nuestros pecados. Entonces aquí viene a traer a los hijos que vencieron el pecado. Recuerden las promesas a las 7 iglesias: el que venciere. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, o quitar los defectos de carácter, o curarnos de nuestra flaqueza, de nuestro temperamento o disposición.
Si es que se debe de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Antes del cierre de la puerta de la gracia. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza y santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. O sea, ¿comprendieron ahora las dos cosas? Vamos a ser transformados, pero ¿quiénes? Los que vencieron el pecado. Pero los que son injustos e inmundos, dice, y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación o quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Poderosa cita que nos estremece, clara y diáfana, sin confusión. El pecado, el pueblo de Dios tendrá que haberlo vencido antes de que cierre la puerta de la gracia, dice ella. Serán esos justos que habrán vencido, son los que recibirán el toque de la inmortalidad. Y eso, cuando seamos transformados, será cuando Cristo venga. Pero antes de que cierre la puerta de la gracia, el pueblo habrá vencido el pecado y revelará plenamente el carácter de Cristo. ¿Quién es la última generación? Los 144,000. Para terminar, noten lo que se dice de los 144,000. ¿Cómo es posible que digamos de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? Por confundir pecado con naturaleza pecaminosa. Tremenda confusión. Apocalipsis 14. Noten cómo dice Apocalipsis 14, hablando de los 144,000 y su carácter. Dice el versículo 1, Apocalipsis 14, 1. Después miré y aquí el Cordero, que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre en su frente. ¿Qué significa eso? Que reflejan el carácter de Dios. Son sellados en el carácter. Eso es tener el nombre de Dios en sus frentes. Dios posee la mente de este remanente. Pero noten las características. Qué interesante, noten. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. Y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Note, hermanos, claramente la Biblia nos ha dicho la verdad sobre este tema. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos comprender claramente los conceptos y no confundirnos ni andar predicando pecado original. Hermanos, defendamos nuestras creencias, defendamos nuestra doctrina, defendamos nuestros pilares, porque nuestra teología está basada en la Biblia y en el santuario. Si nosotros creemos en el pecado original y confundimos las cosas y los términos, estamos predicando un evangelio evangélico como lo predican los pentecostales, los bautistas, los mormones, etc. Nuestra teología es diferente, es distintiva y está basada en el santuario. Dios nos bendiga. Espero que estos estudios sean de bendición y no se olviden, si en verdad quieren apoyar este ministerio, suscríbanse a este canal. Para nosotros esto es muy importante, hermanos, que se suscriban, porque de esta manera YouTube sugiere estos videos para que otras personas los vean y los estudien. Somos siervos inútiles, que todo lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios. Nuestro deseo es que usted comprenda la Biblia. Somos conocedores de la doctrina de la Iglesia Adventista y las enseñanzas. Lo que predicamos en este canal no son cosas erróneas, son 100% bíblicas que están en perfecta armonía con toda la Biblia, no con algunos pasajes sacados de contexto. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas.
Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta enseñanza sólida y profunda de tu palabra. Gracias porque nos dirigiste con tu Espíritu Santo y gracias porque yo sé que por la fe muchos hermanos van a comprender este tema y lo van a creer. Gracias Señor por todo, te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.